Hola profesor, esta tarea trata acerca de los elementos más importantes de los tributos. Bueno, la primera pregunta son 7 características de los tributos. Un tributo hace referencia a un ingreso público, el cual puede ser puede ser un impuesto, puede ser una tasa o puede ser una contribución especial. De eso lo vamos a hablar más adelante también. Son prestaciones obligatorias y no voluntarias. Solo por ley se puede establecer un tributo, solamente uno, y debe incluir los gastos por los que fueron creados. Un tributo se incorpora a la capacidad económica del contribuyente, o sea, no puede ser mayor. Son exigidas gracias a la potestad tributaria del Estado. Y su objetivo también es sostener los gastos públicos, ya que el gobierno incurre en gastos operacionales, administrativos, y esto ayuda también a contribuir con estos gastos públicos. Un impuesto es un tributo. Sin embargo, un tributo no puede ser relacionado directamente con un impuesto. Bueno, la siguiente pregunta trata acerca de 4 características de la tasa, el impuesto y la contribución especial. Empezando por el impuesto, tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad relativa al contribuyente. El impuesto permite una mejor justicia tributaria, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es escalonado dependiendo de los ingresos del contribuyente. El destino del producto también, los impuestos recaudados únicamente tienen 2 caminos. Eh, Ir a la caja única del Estado para que luego sean dispuestos para presupuesto o para gastos o necesidades específicas, o una ley que indique el destino de estos impuestos, como el impuesto de las casas de lujo, que están destinados para la construcción de viviendas sociales. Los impuestos se clasifican en dos: impuestos directos e indirectos. Los directos recaen sobre el patrimonio o renta obtenida, y los indirectos graban índices indirectos de riqueza, como el consumo, el gasto de renta y circulación de bienes. Bueno, ahora las características de una tasa. Una tasa es un monto económico el cual que cobra el Estado al contribuyente para financiar un servicio individualizado, por ejemplo, las certificaciones de nacimiento o matrimonio, en el cual se reflejan en los timbres de esas certificaciones. Se habla que es un servicio potencial o efectivo. Potencial quiere decir de que inclusive aunque el contribuyente no lo utilice, tiene que pagarlo. Por ejemplo, la recolección de basura. Es un servicio que aunque no se utilice, tiene que ser cobrado. El destino de las tasas no debe tener otro que financiar el servicio por el cual fue creado, y toda tasa se crea para financiar el servicio y es indispensable que una ley así lo respalde. Bueno, y por último tenemos las contribuciones especiales. Las características serían: tiene como hecho generador obtener beneficios derivados de obras públicas o actividades estatales con relación a las mismas, pero nunca su financiamiento. El tributo solo lo va a pagar las personas que se ven beneficiadas por un tiempo determinado, y se inicia al pagar luego de constatarse el beneficio. Si no hay beneficio, por ende no hay obligación. Un ejemplo de esto serían los peajes de las autopistas. Bueno, la siguiente pregunta es una pregunta un poco personal. Trata acerca de si se quisiera construir un hospital para los enfermos o para los pacientes de COVID, cuál sería el tributo que seguiría, y fundamentar esa respuesta. Bueno, para hablar de tributos, para tiempo de COVID se debería revisar
gran análisis acerca de la macro y microeconomía del país. Se debería analizar a fondo. Eso es muy importante porque es una contratación económica como la que y en la etapa que estamos viendo actualmente de la economía del país, sería hablar de un tributo más para poder relacionarlo directamente con afectar la capacidad monetaria de algunas personas, o sea, de los mismos ciudadanos, tomar ese presupuesto para suplir esas necesidades básicas. Tampoco podemos hablar de la eliminación de tributos a sabiendas de la situación actual del Estado y su necesidad para obtener ingresos para suplir ese gasto público. En ese caso, poniendo todo ese escenario, creo que la figura del tributo que podría utilizarse acá sería más que todo la que mencionábamos anteriormente, que es la contribución especial, estructurada de una forma escalonada y equitativa. ¿A qué me refiero con esto? Escalonada y equitativa es dependiendo de cuánto gane un contribuyente, así será esa contribución para el Estado. Eh, en este caso, para los sectores con mayor flujo de caja, puedan aportar el dinero, más dinero, ¿verdad? Para la construcción de un hospital y todos los requerimientos sin que las personas con menos ingresos se vean afectadas. A eso es lo que me refiero con una forma escalonada y de una manera más justa de esta recaudación. Y por último, la pregunta 4, la relación entre tributos y obligaciones tributarias. Indiferentemente si un tributo es un impuesto, una tasa o una contribución especial, el hecho generador va a ser asignado a un sujeto pasivo, o mejor dicho, el responsable al quien le va a hacer frente a este tributo. Con eso se surge deberes y derechos y obligaciones, tanto formales como materiales, las cuales tienen que estar relacionadas directamente con el tributo a tratar. Bueno, por ejemplo, la ley 9072, que es sobre el impuesto de la renta. Se habla de obligaciones formales o formalismos, por así decirlo, que tienen los contribuyentes, como por ejemplo inscribirse en el Ministerio de Hacienda, ante la Administración Tributaria, contar con factura electrónica, llevar la contabilidad al día, entre otros, ¿verdad? Es, y su obligación material es el pago de respectivo impuesto. En cambio, la obligación tributaria principal es el pago del tributo, entiéndase como cumplimiento de la obligación.